Bueno, hay muchas definiciones. Podemos irnos a la clásica de Julián Juderías o a otras, la de Malvi, que es más breve, pero en fin, resumiendo mucho, digamos, la leyenda negra se construye a través de una serie de argumentos cuyo objetivo es, digamos, demostrar que los españoles han sido inferiores a otros pueblos europeos en las cualidades que consideramos en general de civilización, ¿no? Más intolerantes, más incultos, más bárbaros y también a partir del siglo XVIII atrasados con respecto a otros pueblos de Europa digamos, por leyenda negra entendemos todos los argumentos que se han construido para justificar esa afirmación. Bueno, la verdad es que, digamos, los imperios adquieren ya una mala fama, digámoslo así, sólida o filosóficamente argumentada a partir de la aparición de la idea, de la palabra imperialismo, que ya conlleva una condena moral, o sea, y es Lenin, digamos, y es el pensamiento de izquierdas el que desarrolla esa palabra, y si te fijas, en un momento determinado prácticamente sustituye a imperio, dice, no, se usa indistintamente, estudiamos el imperialismo, estudiamos los imperios sin darnos cuenta que cuando usamos el término imperialismo, esa palabra ya lleva consigo una condena moral. Es por definición, todo fenómeno de expansión es moralmente condenable, algo así, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad imperialismo aparece para definir el fenómeno de expansión característico de finales del siglo XIX, que es el colonialismo, que no tiene en realidad nada que ver con los imperios, ni con el desarrollo de los imperios. Pero a fuerza de esta condena moral, que afectó, por ejemplo, a la historia de Roma y a toda la historia de Roma y del Imperio Romano que se escribe en el siglo XIX, no se ha desarrollado propiamente un estudio histórico digno de tal nombre alrededor de los imperios, digamos, como grandes construcciones políticas y de integración social a lo largo de los siglos, que han sucedido en distintos continentes a lo largo del tiempo, que obedecen en general a unas pautas comunes de desarrollo y que pueden ser muy bien identificados. Uno puede separar bastante bien lo que es un imperio de lo que es un fenómeno de expansión que no es un imperio. No toda forma de expansión es un imperio. El imperio exige, digamos, aparte evidentemente de ese primer momento de expansión inicial, unos sistemas de consolidación, de integración, y suelen producir todos ellos, cuando son realmente imperios, ¿entiendes? No una expansión cualquiera, periodos muy largos, pluriseculares, de paz, de estabilidad, crecimiento demográfico, integración de poblaciones. Fíjate, el imperio es casi lo único que ha sido capaz de superar la horda, la tribu o la nación, si quieres, ¿no? Haciendo convivir en un espacio común gente de distintas lenguas y de distintas religiones, en realidad, ¿no? Y podrías decir, no, el Imperio Español no corresponde a esto, para aquello de las distintas religiones. No, es un error. El Imperio Español tuvo en su interior distintas religiones, se expandió por América, inició una labor de evangelización que nunca terminó en realidad, o sea, que produjo fenómenos de sincretismo religioso. Durante ¿cuánto tiempo convivió el catolicismo de los españoles con otras religiones de pueblos distintos que no eran todavía cristianos o estaban en proceso de evangelización? Y bueno, es muy visible el sincretismo religioso en la América hispana, ¿no? O sea que el concepto, digamos, de imperio ha sido tradicionalmente desdeñado en la historia, a pesar de que es uno de los factores de transformación más grandes de la historia de la humanidad, por ese prejuicio, digamos, del imperialismo que se amuebla en el siglo XIX, que cobra carta de naturaleza del pensamiento histórico de izquierdas, y de ahí no se ha salido en realidad, pero es una visión muy limitada de las cosas. Si te fijas, digamos, una de las formas de integración de las poblaciones, un imperio arranca siempre porque un grupo humano se empieza a expandir. Esto ocurre muchas veces y en un continente casi es casi un fenómeno biológico, ¿no? Cada cierto tiempo, hay como una bacteria, ¿entiendes?, que inicia un movimiento en espiral de expansión. Raramente esa bacteria consigue, digamos, consolidar aquello, y al cabo de 50 años, en general en menos de 50 años, los 20, 30 años, aquello se vino abajo. Pero hay ocasiones en que esto no sucede. Y entonces hay que estudiar muy bien o intentar explicarse, aunque es difícil de comprender, cómo se generan los mecanismos que permiten la consolidación de ese imperio.
Y uno de esos mecanismos es eso que yo he llamado meritocracia, bueno, la palabra no es mía, pero que en los imperios se ve muy clara. O sea, tú absorbes otras poblaciones en la expansión, pero no te constituyes a ti mismo siempre en la capa superior, ¿vale?, que gobierna ese territorio inalcanzable para todas las demás poblaciones o grupos que se van integrando en ese imperio. O el imperio consigue dejar los caminos hacia la parte alta de la sociedad abiertos a los otros pueblos, o no se consolida, no se estabiliza. Y tú puedes verlo clarísimo, por ejemplo, el imperio mongol. Desde el primer momento, Gengis Khan incorpora a su grupo, digamos, de gobernantes, a sus élites, a chinos, a turcomanos, a los yugures, y le ves rodeado de gentes que han nacido de otra nación, comparten con él el poder. Él manda, desde luego, o sus hijos, o Kublai o el otro, pero a su lado hay ministros y gente. Estoy poniendo ejemplos que no están en el libro, pero que me ayudaron a comprender esto y son aplicables absolutamente a Roma, absolutamente a Rusia, absolutamente a Estados Unidos y el Imperio español también. O sea, tú ves, por ejemplo, pues el otro día hablaba yo en Madrid de Pedro Fernández de Quirós, es portugués de nación, o sea, nació portugués, y Magallanes es portugués, y Gatinara es italiano, y o sea, la expedición que da la vuelta al mundo, por ejemplo, hay 9 nacionalidades representadas en ese imperio, son griegos españoles, italianos españoles, portugueses españoles, ¿entiendes? El Imperio Otomano igual, o sea, tú encuentras siempre la Sagrada Puerta, hay ministros armenios y griegos, etcétera. Es fundamental, los rusos igual, encuentras en la Duma desde el primer momento de la expansión de Pedro y tal, que las distintas naciones de Rusia, sus distintos pueblos están siempre representados y los caminos hacia la parte alta del poder abiertos. Y eso es una condición sine qua non. Es una de las razones por las que, por ejemplo, los ingleses jamás han sido capaces de consolidar un imperio. Jamás han considerado la posibilidad de que a las partes altas de su sociedad lleguen gentes de nación no inglesa, ¿no?, o que no responden, digamos, a las características de ese grupo inicial de poder, ¿no? No nos imaginamos un ministro de la reina Victoria con un turbante del Punjab, por ejemplo, ¿no? Pero eso existió en la Sagrada Puerta, gente de otra religión que no eran otomanos y gobernaron, formaron parte de la clase dirigente del Imperio Otomano. Y los rusos es clarísimo, Khrushchev no era ruso y no era ruso, en fin, Shevardnadze no era ruso tampoco y Stalin no lo era, o sea, eso se entiende muy bien si se ven de dónde han nacido. Muchas personas, digamos, que han ocupado puestos muy altos, es casi una característica definitiva. Que vivimos un cambio está claro. Ahora, hacia dónde va ese nuevo orden yo no lo sabría precisar, ¿no? Porque hay cosas viejas que están rebrotando, como los nacionalismos, por ejemplo, en distintas manifestaciones. Hay una especie de dilución de las naciones, de las grandes naciones de Europa, y esto está pasando en España claramente, pero está pasando también en la Gran Bretaña, pero está pasando en Italia. Quiero decir, hay claramente en marcha un proceso de balcanización paneuropeo que asusta. Y asusta porque todos los mecanismos de fragmentación del poder generan inmediatamente conflictividad, que se va a manifestar de una forma o de otra, pero la generan. Por otra parte, claro, en la Europa occidental, ¿qué va a pasar o qué podría pasar si los ladrillos con los cuales se ha construido la Unión Europea, primero la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, esos ladrillos son las naciones-estado, son los estados europeos? ¿Qué pasa si esos estados, esas unidades territoriales empiezan a generar conflictos? Es el fin de la Unión en muy poco tiempo. Y los acontecimientos recientes pues no animan al optimismo, toda vez que se demuestra que el supuesto vínculo de solidaridad a partir del cual se ha construido la Unión no tiene ninguna solidez. En el momento en que ha habido un conflicto serio dentro de una de las naciones de la Unión se está demostrando absolutamente incapaz
de hacer frente de una manera racional, en defensa propia, ¿entiendes? No en defensa de España, sino en defensa propia. Es decir, cuando la Unión Europea demuestra, varias de las naciones de esa Unión, que no respetan sus propias leyes, las leyes comunes, las de la euroorden, por ejemplo, hasta el punto de que eso puede afectar gravemente a algo tan sagrado como es la integridad territorial. O sea, estamos no respetando algo tan básico como la integridad territorial de uno de los estados de la Unión y el derecho a defender esa integridad territorial, algo que hasta las naciones que no son aliadas deben respetar. Cuando no se respeta eso, pues dime tú a mí qué trayectoria puede tener la Unión Europea en 2 o 3 o 4 años vista. La cosa es muy grave, afecta gravemente a España, por supuesto, pero afecta absolutamente es un torpedo en la línea de flotación, absolutamente, y es tremendo, ¿no? Y el nuevo orden mundial, claro, esto ya es más complicado, porque yo creo que los Estados Unidos están todavía, digamos, en la fase del poder inercial, digamos, que los grandes imperios tienen a lo largo del tiempo, cuando ya han perdido capacidad de innovación y de generación realmente de nuevas realidades, lo sostiene largamente un siglo de poder que es pura inercia, digamos, lo que el barco lleva, cuando ya los motores están apagando, pero Estados Unidos tiene todavía una trayectoria larga, ¿no? Y está claro que los chinos van a decir algo, pero los chinos son poco expansivos y poco dados, digamos, a la mezcla en general, ¿no? Y luego yo tengo la sensación de que en el mundo de habla española se está produciendo una especie de movimiento magmático que tardará bastante tiempo en dar la cara, porque, digamos, los movimientos caóticos y los movimientos en general en el mundo de habla española, en España entre ellos, pero no especialmente, o sea, como todos, van de abajo arriba. O sea, digamos, como las élites desertaron hace 3 siglos de ocupar, digamos, de una manera responsable una posición dirigente. Cuando uno ve las élites, los ingleses, digamos, los pueblos anglosajones, ven sus élites para dónde van y ellos van detrás. Pero los pueblos de habla española no funcionan así, los movimientos son magmáticos, van de abajo para arriba y no sabemos para dónde va, pero yo tengo la sensación de que algo grande e importante se está moviendo de abajo hacia arriba y tardará un tiempo en coger forma, pero la cogerá antes o después, ¿no? Falta ver, digamos, cómo eso se traducirá políticamente en algo. No lo digo solo para España, digo para España y para las naciones que hablan español al otro lado del mar, que en general tienen historias paralelas, no hago más que decirlo siempre, pero casi nadie se da cuenta de eso. Pues eso lo llamé así un poco para hacer el chiste también, ¿no? Y por darle a algunos conceptos un nombre simpático o que fuesen fáciles de recordar. Bueno, eso es uno de los tópicos geniales de la imperiofobia eterna, o sea, lo desarrollaron maravillosamente bien los alejandrinos con respecto a los romanos. O sea, los romanos eran como una especie de tontos que habían tenido suerte en la vida, ¿no? Y habían terminado, fíjate qué tontería, consolidando un imperio desde Lisboa hasta Petra, pero fue un par de momentos de suerte que tuvieron y nada más, era una idea absolutamente descabellada, ¿no? O sea, pero luego te lo encuentras maravillosamente bien repetido en el caso de, por ejemplo, de John Eliot, ¿no? En Imperios del Mundo Atlántico, ¿no? Cuando, bueno, en realidad es que fue una casualidad, o sea, casualmente los españoles descubrieron América. Dije, efectivamente, esto puede ser una casualidad, pero y luego hay 3 siglos y pico más que tendremos que juntar muchas casualidades para comprender, digamos, ese levantamiento de ciudades, ¿no? Como decía Powell con tanta gracia, no se había visto capacidad constructiva semejante de los tiempos de los romanos, ¿no? Bueno, pues los alejandrinos no estaban dispuestos a conceder que aquella capacidad constructiva de los romanos tuviera mérito alguno, ni que hubiese una moneda estable desde una punta a la otra del Mediterráneo por los romanos. Tampoco tenía ningún valor, y tampoco tenía ningún valor que uno pudiera transitar por aquellas calzadas romanas y, ¿sabes?, si hubiera postas y cambias los caballos y hasta sistema de correos. O sea, no tiene mérito ninguno la construcción de eso, para nada, ¿me entiendes? Pero es que te encuentras después, o sea, con que mucha gente sigue como un mantra, sobre todo gente que ha ido al pensamiento de la izquierda, ¿no? Sigue repitiendo ese tipo de ideas
demenciales, ¿no? O sea, estaba pensando en Antonio Escotado con lo que él llama el estamento clerical militar. Bueno, pues el estamento clerical militar ha provocado los crecimientos más demográficos más grandes que hemos conocido, ¿no? Y claro, si uno entiende o dice o afirma que Roma es una sociedad gobernada por un estamento clerical militar, es no haber entendido absolutamente nada, porque Roma nos lega el derecho a ver a dónde vamos sin ese mamotreto para reglamentar las vidas humanas muy distintas que en ese imperio se albergaron y generó derecho para la vida municipal, para la vida interprovincial, para el intercambio comercial, para tanto derecho hemos heredado de los romanos. Clerical militar es una pena, o sea, tener esa visión estrecha, digamos, de un periodo de la historia de Europa, o sea, de un periodo de la historia de Occidente que realmente pone las bases de nuestro mundo, y, o sea, limitarlo a esa concreción lamentable, sobre todo porque la cantidad de clérigos que los romanos generaron fue escasísima. Y desde luego, pues, si hay un apuro en la vida, yo quiero un general romano al lado mío ahora mismo, que creo que hasta tenían buena conversación, ¿sabes? Es una tristeza afrontar, digamos, esa maravilla que es Roma desde ese punto de vista. No ha sido superada, o sea, yo tengo algunos momentos de esto en que uno tiene la sensación de iluminación, ¿no? Y tuve uno de esos momentos de iluminación en Petra, debajo del arco de Adriano, ¿no? En Petra. Me senté a rezar debajo del arco de Adriano porque de pronto pensé que aquellos lo habían levantado para recibir a un emperador que era el emperador de aquel sitio, pero era un tío que había nacido en Sevilla, ¿entiendes? Y que podía venir desde Sevilla hasta donde yo estaba con la misma moneda por calzada romana. No hemos superado esa capacidad de integración, y llamarle a eso estamento clerical militar es acumular mucho prejuicio, pienso. Bueno, a ver, es que nosotros tenemos que entender a partir de qué momento se produce el borrado. O sea, esto que en semántica se llama el borrado, digamos, de una cultura, de una civilización, o la negación, digamos, de todas sus manifestaciones. Esto sucede en Europa, en Occidente, con España en el siglo XIX. Había empezado antes, pero es en el siglo XIX donde realmente, y con la ayuda, digamos, de todas las... Bueno, todas no, vamos a considerar que a excepciones hubo, pero de la mayor parte de las élites político-literarias que hablan español a este lado del Atlántico y al otro también, con la absunción, digamos, o la incapacidad de esas élites para absorber el fracaso generacional que supuso el desmembramiento de ese imperio y el darse cuenta de que 20 años después, 30 años después, eran mucho más pobres de lo que habían sido y contaban mucho menos en el mundo de lo que habían contado, y que su mundo se había venido abajo a chorros. Claro, eso es un fracaso generacional de una gravedad increíble. Requiere de un coraje extraordinario, ser capaz de afrontarlo con valentía. Entonces tú transformas ese fracaso generacional en un fracaso histórico. Y tu generación queda como víctima, ya no como culpable, de haber llevado a aquellos territorios, digamos, a ese enorme fracaso que fue el hundimiento del Imperio Español. Pero claro, el fracaso fue después, es que el fracaso no fue antes. Y si miras los estándares, digamos, de vida, pero tienes que mirarlos en su tiempo. En 1750 empiezas a comparar territorios y ciudades, incluso de nivel europeo, con lo que era, por ejemplo, la Nueva España, pues impresiona enormemente el nivel de vida, la calidad de vida, la cantidad de instituciones educativas, los servicios hospitalarios, los caminos, la seguridad en los caminos, etcétera, etcétera. Y claro, la ciencia, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, yo hace poco, es que lo que tengo más cerca ahora, porque lo estoy estudiando hace muy poco, ¿no? Los primeros astilleros, hablamos de la navegación, ¿no? Los primeros astilleros que se crean para fabricar barcos para la navegación del Pacífico, que son los de los hermanos Alvarados en Panamá, ¿no? Y fíjate, solo estudiando esa cosa concretísima y pequeñita, ¿no?, que son los barcos, pues ese astillero concentra sobre sí, primero, iniciativa privada.
no recibieron un duro de erario público para construirlo. ¿Cómo se financiaban aquellos barcos? Pues a base de hacer sociedades, préstamos y, o sea, la mayor parte de las expediciones de la Terra Austral y por el Pacífico no le costaban dinero al contribuyente, eran iniciativa privada, ¿vale? Y lo único que el Estado hacía era intentar regular para que no compitieran entre sí las empresas, de tal forma, digamos, que se volvieran agresivas, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces decían, no, bueno, pues los perenganos de tal van a explorar por allí y los otros que exploren por acá, ¿no? Pero no contiendan entre sí, ¿no? Y también por maximizar, digamos, las inversiones. Y luego toda la técnica, o sea, hay que empezar a construir barcos para navegar en el Pacífico, que no son los barcos con los que se navega en el Atlántico. Así que hay que desarrollar técnicas nuevas de construcción, etcétera, etcétera. Así que todo eso es iniciativa privada, investigación, hoy diría es el Silicon Valley, digamos, de la construcción de barcos para el Pacífico. Y parece como que de pronto tú te encuentras montones de expediciones por el Pacífico navegando, y debían de ser tontos porque ni habían aprendido nada, ni tenían técnicas nuevas de navegación, ni tenían barcos diferentes, ni nada, ¿no? Es como una especie de milagro de la naturaleza. Y te das cuenta de que están haciendo 2 siglos antes de que Cook fuera capaz de llegar a la Salomón, por ejemplo, pues lo tenían ya bastante controlado el territorio, la mar aquella, y sabían por dónde iban y por dónde venían, ¿no? Y cuando te pones a pensar que los ingleses han necesitado 2 siglos para dominar, digamos, las técnicas que permitieran a los españoles llegar al final del siglo XVI a las Islas Salomón o a las Marquesas, ¿no? Pero no había ciencia, ¿no? Ni había conocimiento, ni había iniciativa privada, que los españoles estaban todos atontados y no sabían manejar el dinero, ni tenían capacidad financiera, sobre todo desde que se fueron los judíos, que ese es otro que me encanta a mí, que como se fueron los judíos en 1492, pues a partir de ahí los españoles, que ya eran tontos, no teniendo judíos que manejaran el mundo financiero, pues se estrellaron para siempre y debieron de tener 3 siglos de vida inercial, no se sabe cómo, ¿verdad? Fueron capaces de mantener cosa tal como el real de A8, única moneda, todavía no ha sido superado por el dólar, el real de A8, como moneda de uso internacional incontestado durante varios siglos. Fíjate, vamos, que creció debajo de un aguacate el real de A8. Hay tonterías, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando ves esas monedas chinas funcionando por los estrechos hasta finales del siglo XIX, o sea, cuando ya el imperio no existe, todavía esa moneda representa un poder tan estable y tan consolidado. Las ves, me las mandó el embajador de China una fotografía, ¿no? El real de A8 con los sellos chinos puestos encima, moneda que circulaba por Cantón. Todavía eso no ha sido superado por el dólar, bueno, digo, en longevidad, ¿no? Llegará un momento en que quizás el dólar lleve tanto tiempo como moneda de intercambio internacional, pero en longevidad no ha sido todavía superado, pues, y pensamos que eso es un producto de la naturaleza, o eran tontos los chinos, o cómo lo explicamos, si eso es el resultado de la incapacidad para el comercio, para la gestión financiera, no sé, creo que es que nos hemos creído cualquier cosa realmente. O sea, ese es el gran fenómeno para mí, es el fenómeno ese de la credulidad, es lo que estoy estudiando ahora. O sea, cómo se produce esa gran credulidad de que te obliga a no ver lo que delante de los ojos tienes, porque es que está delante de los ojos, ¿no? Bueno, digamos, contra el imperio español nace la propaganda. La propaganda es un fenómeno, a ver, no es que no hubiese fenómenos de tipo propagandísticos antes, pero la propaganda como tal, o sea, organizada, sistemáticamente concebida, con sus tópicos articulados y su haber, en los 3 primeros meses esto, y después lo otro, y vamos a concentrar toda la potencia de tiro aquí, y de esa forma eso se crea contra la hegemonía española, y se crea en 2 ejes fundamentales, luego vienen los ingleses y chupan rueda, pero digamos, los 2 ejes fundamentales son Wittenberg y Dillenburg, o sea, donde vive Martín Lutero y donde tiene su asiento el núcleo, digamos, de la propaganda orangista, que es un genio Guillermo de Orange, o sea, quitarse el sombrero todo el mundo. Guillermo de Orange está inventando una cosa que no existía.
Es cierto que aprende del grupo, digamos, de Wittenberg, ¿no? En Alemania, donde Lutero, que tenía sus momentos de genialidad, pero se ha rodeado de gente esplendorosa, como los Cranach y buenos impresores, etcétera, etcétera. Bueno, no inventó el mundo. Cranach es un genio de la imagen. Es un genio de la imagen. Y claro, a partir de ahí, digamos, aparece esta cosa de las hojas volanderas con imágenes escatológicas y muy impactantes. En realidad, ¿cómo te venden un perfume? Con una imagen que te echa para atrás, que te obliga a reaccionar, que no puedes olvidar. Y a eso, ¿qué haces? Le sumas un eslogan. Jopa, es lo que llevan las imágenes estas de Cranach en las hojas volanderas, ¿sabes? Pareados, 2 versitos, 3 versitos, cancioncillas, coplillas. O sea, es un mecanismo absolutamente fantástico ver cómo aparece y va creciendo. ¿Contra qué? ¿Su tema cuál es? Contra ese imperio en expansión. Ese imperio no entiende nunca cómo funciona ese mecanismo, por varias razones. Primera, porque los imperios en general están en su cosa de la construcción y de la organización de la realidad. Y entonces, si te pones a entretenerte en todo el que tiene, como imagínate los Estados Unidos de América, que se empeñaran en ir a todas partes donde aparecen cosas contra ellos a decir que no, pues es que no tienen tiempo de eso, están en su trabajo, que para eso es un trabajo serio e importante. Pero claro, todo eso sucede en el corazón de Europa y cobra carta de naturaleza en aquellos territorios que se articulan alrededor de esas enormes maquinarias de propaganda. Entonces hay un momento en el que se incrusta en el corazón de la Europa occidental, sobre todo en la zona protestante, y ya no es propaganda, es la realidad, ¿entiendes? Y nadie observa, digamos, lo que detrás de esa propaganda no se muestra. Por otra parte, es un problema filosófico, yo lo considero un problema filosófico. O sea, los pueblos de cultura católica son fundamentalmente aristotélicos, o sea, y los aristotélicos con el lenguaje tienen una relación totalmente distinta a la de los platónicos, que son, Martín Lutero es un agustino, ¿no? O sea, el pensamiento platónico, que es de una naturaleza completamente diferente. Su relación con el lenguaje es otra totalmente distinta. La realidad es una cosa, el mundo del pensamiento es otra. Mientras que en el mundo de los católicos, digamos, el res y verba son 2 cosas que tienen que ir juntas y encajar. Y todo el esfuerzo de pensamiento es a que esa coincidencia se produzca. El lenguaje no debe estorbar el conocimiento, su función no es esa. Mientras que en el mundo protestante eso funciona a un nivel totalmente diferente. O sea, cuando Martín Lutero dice que lo que él reivindica es la libertad religiosa, es la perversión absoluta de los conceptos, ¿entiendes? ¿A qué le estás llamando tú libertad? Estás usando la palabra libertad para la negación absoluta de la libertad, así que es obligar a determinadas personas, a la gente, a los pueblos, a cambiar de religión porque su Señor ha dicho que Él se cambia de religión. Vamos, su Señor se cambia de religión, entre otras cosas, porque confisca las propiedades de la Iglesia, las confisca y se adueña de ellas, y si era rico lo va a ser más. Él tiene sus razones, pero esos pueblos no tienen ninguna. Y a que un señor, a que yo teológicamente justifique eso, y a eso tiene un nombre latín, que es cuius regio eius religio, a eso yo lo llamo libertad religiosa, es una perversión. En el mundo católico a eso no se le llama libertad, pero ni lo pretende, ¿entiendes? Es que el asunto está en que, digamos, en el lado católico nadie se le ocurre decir que defiende la libertad. Claro, es que no la defiende, pero nosotros tampoco. En absoluto, ¿entiendes? Pero, digamos, la utilización, digamos, de esas palabras sagradas por nuestra cultura, hay un momento en que las palabras dibujan una realidad, y esa realidad el católico no acaba nunca de entender bien que realmente lo que se ha producido es un descoyuntamiento entre las palabras y la realidad, entre res y verba, y va detrás de las palabras y se deja engañar por ellas sin ver lo que realmente está sucediendo en cada uno de los territorios y sin entretenerse en estudiar que realmente los niveles en la vida de intolerancia religiosa que se vive en los territorios protestantes son mucho mayores que los que existen en las sociedades católicas. O sea, que hasta el 76, creo,
en aquella Suecia que nos enamoraba y nos mandaba las suecas a Torremolinos y andaban aquí todos como locos con esas suecas, hasta el año 76 en Suecia un católico no podía ser funcionario del Estado por ser católico. Eso se lo dicen a un español. Es decir, que en España, hasta el año 76, un protestante, si es español, no puede ser funcionario del Estado, inconcebible. Eso es inconcebible. Desde el siglo XIX no tienen vetado ninguna clase, ni en la milicia, ni en opositar a la función pública, nada. Entonces, que nos hayamos creído que esos territorios, digamos, en ellos había más espacio a la libertad o a la tolerancia, es un disparate, es el producto de haber siempre oído las palabras, pero nunca haber ido a ver en la realidad en qué se había materializado eso, ¿no? Que tampoco había mucho que investigar, porque son leyes vigentes. O sea, que en Dinamarca a los católicos les confiscaban las propiedades, o sea, no tenían derecho a la herencia. Hasta el siglo XIX, muy avanzado el siglo XIX. El católico tenía lo que tenía durante la vida y no podía dejar herencia a sus hijos. Claro, luego nos extrañamos que los católicos fuesen más pobres y de ello extraemos teorías fantásticas como las de Max Weber, ¿no? Que es que hay una ética, al parecer hay una ética que justifica, digamos, esa capacidad para el desarrollo de la riqueza y el lucro, ¿no? No, pero tú quitas la ética y sobre todo quitas las leyes que han dificultado no solo la educación de los católicos, sino el desenvolvimiento económico de sus empresas, y han evitado incluso que sus hijos puedan salir fuera de las naciones en las que había enormes restricciones. Esto en Holanda, a los hijos de los católicos no se les daba permiso para salir fuera a estudiar. Y nada de eso se ha considerado un fenómeno de intolerancia religiosa. Es una barbaridad. Sí, es que fueron guerras civiles. Por una razón muy simple. Porque, digamos, si tú tienes los territorios de población católica, que se hagan protestantes supone un... ¿Entiendes? Tienes que llevar la gente desde aquí hasta aquí. Hay un cambio que tú tienes que provocar. Pero en el otro lado, es que la gente tiene que dejar de ser una cosa para ser otra. No sé si me explico. No es lo mismo. No es lo mismo que donde todo el mundo es católico, hay que hacer que la gente cambie para que sea protestante, pero todo el mundo no era protestante en el otro lado. O sea que tienes que conseguir la migración forzada de una parte mayoritaria, y nunca fue mayoritaria. Entonces, ¿qué fue lo que esto provocó en un primer momento? Tremendas guerras civiles en el seno del Sacro Imperio, pero también en la Gran Bretaña. Es decir, ¿qué son las guerras jacobitas en realidad, ¿no? Sino guerras de religión camufladas, o sea, llamadas guerras de religión o guerras dinásticas, pero en realidad son guerras civiles. ¿Cuántos levantamientos hubo bajo el reinado de Isabel? Creo que son 17 levantamientos, 17 rebeliones, la mayor parte de ellas porque la gente no quiere así de pronto cambiar de religión, así de repente no acaban de verle aquello la ventaja, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, son 2 siglos de guerras de religión que supuestamente tienen que ver con la intolerancia católica y que te pones a mirar guerra por guerra y te das cuenta de que son guerras civiles en los distintos territorios, con distintos juegos de alianza, y en realidad hay un momento en que los católicos han emigrado, o sea, ya los españoles ya no pelean allí ni nada, y las guerras siguen. O sea, además luego las facciones protestantes contienden entre sí de manera brutal por el dominio de determinadas zonas del Sacro Imperio, de determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, los escoceses se niegan a ser anglicanos, no quieren ser anglicanos, o sea, se hacen calvinistas, presbiterianos, para no ser anglicanos, para no pertenecer a la misma iglesia, ¿no?, que los ingleses, ¿no? Con lo cual, claro, las iglesias nacientes proyectan conflictos interiores gigantescos, y si tú te empeñas en estudiar toda esa conflictividad desde el punto de vista religioso, 3 estrellas y no entiendes nada. Tienes que buscar, digamos, qué es lo que subyace por debajo de las palabras para comprender toda esa enorme conflictividad, ¿no? Lo que ocurre es que si tú transformas todo eso en una guerra de religión,
Oye, hay una nobleza en aquello, ¿no? Parece que se pelea por ideas, ¿sabes? Parece que se pelea por una concepción, luego aparece esta cosa maravillosa, esos iconos, ¿no? De libertad de conciencia, libertad religiosa, y ese tipo de... que ennoblecen cualquier causa. Pero te pones a mirar por abajo qué es lo que realmente ha provocado esos conflictos, y no hay ni un gramo de libertad de conciencia, ni un gramo de libertad religiosa, ni nada que se le parezca. Son otras cosas, ¿no? Tiene que ver, digamos, con la construcción de esa visión según la cual el catolicismo es intolerante y es asfixia la libertad. Entonces, nada venía muy a mano la existencia, digamos, de una institución organizada, jerarquizada, cuyo objetivo es efectivamente velar porque en el catolicismo no haya desviaciones de tipo herético. La Inquisición, además, era muy visible en el sentido de que era una institución, digamos, muy bien organizada, protocolizada, digámoslo así. Yo es una tesis que no hago más que promoverla, a ver si alguien surge y la hace, que es los desarrollos en el derecho procesal que se produjeron en la Inquisición, que luego pasaron a los tribunales civiles. Esto está reconocido por algún jurisconsulto inglés del siglo XIX, que la Inquisición fue muy por delante de los tribunales civiles en cuanto, por ejemplo, a los sistemas de garantías en el proceso legal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estaba ahí, era utilizable, y claro, aristotélicamente la Inquisición no negaba que era lo que era, al menos una parte de su trabajo, que era la gestión de la intolerancia religiosa católica, bien visible, ahí estaba, se llamaba Inquisición, no lo negaba. Lo que ocurre es que en el otro lado también había exactamente lo mismo, solo que ni estaba tan bien organizada, ni era tan garantista, ni ofrecía a los reos la posibilidad de un juicio justo, de un abogado y hasta de un médico forense si lo necesitaba, ¿entiendes? La Inquisición ha pasado a la historia, no, es que de hecho, vamos, se puede buscar en los buscadores la cantidad de exposiciones sobre instrumentos de tortura usados por la Inquisición, que no los usó. O sea, la Inquisición admitía... La tortura era una actividad admitida en todos los tribunales. Solo la Inquisición las tenía restringidas a dos usos concretos, y solo dos: el látigo y el agua. Y no admitía ninguna otra cosa más. Mientras que, bueno, te podía pasar cualquier cosa en cualquier tribunal, no solo de España, sino de España, Francia, o sea, los tribunales civiles eran brutales en toda Europa. Es que los tiempos eran así, es que eso era así. La Inquisición, digamos, si es anómala en algo, es precisamente porque es mucho más moderna en cuanto a respeto a la vida y a tratamiento. Entonces, donde el delito religioso ocasionó miles de muertos sin juicio, ¿vale? Sin juicio, en el lado católico había juicio y había derecho a la defensa, no linchamiento, que es lo que ocurre con la mayor parte de los muertos que provoca la intolerancia religiosa en el territorio inglés y también en los territorios luteranos, etcétera. Ni siquiera hay juicio. Donde no hay juicio no hay documento, y donde no hay documento no se puede investigar. Entonces, por ejemplo, todas esas gigantescas paranoicas persecuciones de brujas que suceden en los territorios del Sacro Imperio, la cantidad de brujas que Henningsen calcula lo hace no estudiando los procesos, porque no hubo, sino a través de datos indirectos, de documentos en los que aparece una mención que tal y se dice, pues 17 brujas fueron quemadas en tal sitio. Pero tú no tienes 17 procesos abiertos para juzgar a esas personas. En el cambio, en el lado católico, oye, todo el mundo, hasta el que estornudó, tiene un legajo así, con un abogado y un secretario que iba escribiéndolo todo a la perfección, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas ideas muy tontas acerca de lo que la Inquisición fue y representó. La Inquisición no solo no fue el ejemplo de intolerancia religiosa, fue la forma más suave y civilizada de gestionar la intolerancia religiosa que había en la Europa occidental en su tiempo. Y aparte, desde luego, ya la otra parte abandonada que nadie menciona, pero que es necesario mencionar, es que la Inquisición se ocupaba
de una serie de delitos que siguen siendo delito hoy día. Es decir, la Inquisición entendía, por ejemplo, de la propiedad intelectual, las ediciones ilegales, entendía la falsificación de documentos, entendía, por ejemplo, y hay investigaciones estupendas de la Inquisición sobre las falsificaciones de moneda, por ejemplo, las grandes falsificaciones de moneda que hubo, que eran muy peligrosas, porque el real de A8, ¿sabes?, lo ponían en peligro, y entonces hubo 2 o 3 investigaciones transatlánticas absolutamente fantásticas, y eran los inquisidores los que se encargaban de, o sea, que no andaban por ahí, ¿sabes?, matando gente y buscando brujas, sino investigando de dónde salían aquellas monedas. En general, digamos, todas las cosas que llevaban aparejada algún tipo de falsificación, los delitos se llamaban antes contra la honestidad, proxenetismo, la violencia de género, diríamos, la violación, etcétera, etcétera, todo eso eran delitos de los que o sea, que llevaban adelante muchas investigaciones de delitos que ahora son delitos también, ¿no? Así que cuando se cuantifican los muertos hay que entender que algunas de esas condenas vienen por delitos que hoy día no llevarían a una condena a muerte, porque en España no hay, pero llevarían grandes condenas aparejadas, ¿no? Hay que contarle esa historia de una forma totalmente distinta, a ver si alguien se anima. Bueno, la Ilustración francesa es el, digamos, hace el camino entre la versión clásica religiosa y la siguiente, que es la del liberalismo, que es la menos conocida y la menos estudiada. Pero es la definitiva, o sea, es la que consolida, ya no es una visión propagandística o hispanófoba o antihegemónica, sino que es así, la historia de Europa es esta. Los pueblos protestantes han sido siempre, digamos, los que han luchado por la libertad y la tolerancia frente a una intolerancia católica española, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad religiosa y de pensamiento no hubiera existido jamás, porque esto ciega la capacidad del individuo para la investigación y para tal, y encima son torpes para la economía, y el catolicismo genera pobreza allí donde va. Digamos, esa es la puesta en escena ya del 19, pero a esa construcción no se llega sin el concurso de la Ilustración francesa, que es fundamental. Es decir, los franceses son los que construyen. Además, la construcción francesa es extraordinariamente interesante porque es la que anida en España con el cambio de dinastía. Es decir, así como los españoles no habían absorbido la visión hispanófoba evidente del protestantismo, para nada, en absoluto, sí absorben ya, y tenemos la primera generación de intelectuales españoles y de habla española, o sea, también los americanos, que se afrancesan. Y este afrancesamiento no es más que la denuncia del lenguaje, porque las lenguas son muy sabias. Las palabras hay que perseguirlas, ¿sabes?, como a los conejos, y atraparlas y reducirlas y estudiarlas. Y entonces, el hecho de que en España hay una palabra, que es esa palabra afrancesado, es la voz del pueblo indicando que hay gente que se comporta y dice lo mismo que los franceses. Porque existía la palabra ilustrado y se podía haber seguido utilizando, pero no. Hay la palabra ilustrado y hay la palabra afrancesado. Y esa palabra significa muchísimas cosas. España es el único país de Europa en realidad que tiene afrancesados. Todo el mundo tiene ilustrados, pero aquí hay afrancesados. Y esos afrancesados son los primeros, digamos, que en las élites españolas ya han absorbido la parte de hispanofobia cultural francesa, que es razonable que la tengan los franceses, o sea, que es razonable porque sirve a sus intereses nacionales, y porque evidentemente si tú tienes conviviendo contigo, frontera con frontera, un poder mucho más grande que tú, con el que llevas siglos contendiendo y defendiéndote y normalmente perdiendo, pues es muy razonable, digamos, que contra ese poder tú crees razones, entre otras cosas porque necesitas afirmar tu autoestima y el orgullo nacional, y etcétera, etcétera. Eso es razonable. Ahora, lo que ya no es razonable es que en un momento determinado se produzca ese cambio, digamos, de orientación entre las élites españolas, que comienzan a repetir los tópicos franceses
sin cuestionarse las razones por las cuales... Esto tiene sus razones, es decir, tú ubícate en el cambio de dinastía que se produce cuando los Habsburgo ya, digamos, se extinguen porque no se reproducen más y llegan los Borbones. Llegan los Borbones y primero ha habido que hacer una campaña electoral para que lleguen los Borbones. No llegan por casualidad, ¿vale? Hay años en los que esto está para arriba y para abajo y va a heredar el Habsburgo o va a heredar un Borbón. Los Borbones se montan una campaña electoral absolutamente extraordinaria. Y una parte de esa campaña electoral es demostrar que ese imperio es un desastre y nosotros lo vamos a arreglar. Esto se ve pero maravillosamente bien en los últimos años del siglo XVIII y a lo largo del comienzo del siglo siguiente. Y luego esa propaganda, una vez que llega el primer Borbón, continúa. Es decir, qué mal está todo. Y qué bien que hemos llegado nosotros, lo vamos a arreglar. O sea, la visión, por ejemplo, que toda la historia de Europa, pero y de España también, tenemos del último de los Habsburgo, es un disparate. O sea, Carlos II fue un buen rey, un bastante buen rey. Y este nombre con el que ha pasado la historia, Carlos II el hechizado, esto es un episodio que duró un fin de semana. O sea, que casi 25 años de reinado estén teñidos por una tontería que le dio a un confesor de la Capilla Real, al que el rey finalmente terminó mandando a freír monas, y se acabó. O sea, 25 años de reinado por algo que duró tan poquísimo tiempo. Pero es que los franceses aprovecharon aquel episodio para teñir todo el reinado de Carlos II de esa imagen, ¿sabe?, de tiniebla, negritud, decrepitud, etcétera, etcétera. Pero resulta que Carlos II, bueno, es cierto que era un hombre enfermizo, muy enfermizo, y que pasó la mayor parte de su vida unas veces muriéndose por unas cosas y otras por otras, ¿no? Ahora se está estudiando, digamos, qué tipo de enfermedad tenía, si era una enfermedad de tipo autoinmune, en fin. Pero no era tonto, ni un incapaz, ni fue un irresponsable. Y a lo largo de su reinado ocurrieron algunas cosas realmente extraordinarias que, bueno, en el 80 y tantos, Teófanes Egido, que publica una investigación sobre el motín de los gatos, que es realmente el punto clave que provoca el cambio de dinastía. En esa fecha se queja de que no haya habido una monografía general abarcadora sobre el reinado de Carlos II, absolutamente abandonado. Y hemos tenido que esperar hasta bien avanzado el tercer milenio para que, y han aparecido ahora varias monografías medianamente sólidas. Fíjate que cuántos siglos estamos hablando del 18 entero, del 19 entero, del 20 entero, 3 siglos esperando que alguien se ponga a estudiar el reinado de Carlos II, no como lo presentaron los franceses. Y te voy a dar un dato nada más, y con esto acabo el reinado de Carlos II. En el reinado de Carlos II se produjo en lo que se conoce como la primera deflación controlada que sepamos en el occidente europeo. Fenómeno de inflación, lo cuento rápido, que viene del barroco. Por muchas causas, digamos, hay en Europa un fenómeno de inflación en distintas monedas muy complejo. Pero, en fin, nosotros a lo nuestro nos concentramos, y es que en España ese problema de inflación lleva ya tiempo existiendo y, evidentemente, esas inflaciones descontroladas son un problema económico serio. Carlos II, como pasó su infancia especialmente muy enfermo, fue un niño muy enfermizo, lo fue toda la vida, pero bueno, para estar siempre muriéndose llegó a una cierta edad. Él tenía esta cosa de no haber recibido una educación o una formación como él pensaba que un rey, que un Habsburgo debía tener. Pero tuvo siempre la claridad de cabeza suficiente como para rodearse de la gente mejor que supo encontrar. Y no se dejó manipular nunca. Y entonces reúne a Oropesa y a un consejo de economistas verdaderamente excepcionales y se organiza la primera deflación controlada y exitosa de la Europa occidental. No solo se consigue controlar la inflación y reducirla, sino que además el problema siguiente de eso era, bueno, si tú deflacionas, te puedes encontrar con que te vas a encontrar con que los ingresos del erario público disminuyen radicalmente. Y entonces la deuda soberana te puede llevar a una quiebra.
porque te vas a tener que endeudar para compensar lo que dejas de recaudar. Así que era una maniobra económica tremendamente compleja, la deflación sin reducción de ingresos en el erario público. Oye, se consiguió. Es un fenómeno, digamos, de arquitectura económica, para ser los más torpes en la finanza de la historia de Europa, no estuvo mal. Hasta el punto de cuando llega el Borbón, cuando llega Felipe V, y alucina, porque se encuentra con que tiene superávit. El que viene de la corte francesa eternamente en quiebra, como consecuencia de aquellos lujos pantagruélicos de Luis XIV, que no fue capaz, digamos, nunca de expandirse, pero de construir palacios compulsivamente, ¿no? Pero en quiebra constante, hasta la siguiente, la heredan varias generaciones de reyes franceses, y aquí termina en el baño de sangre de la Revolución Francesa, ¿no? Que no viene de otra cosa más que del endeudamiento perpetuo. Claro, como viene de la corte francesa y está acostumbrado a aquel barullo continuo de los empréstitos y los reempréstitos y las renegociaciones de préstamos, llega a Madrid y se encuentra que tiene superávit, no se lo cree. Se la gastó en 10 años, claro, evidentemente. Quiero decir que hasta ese punto, digamos, la visión de la Ilustración francesa y de Voltaire es una cosa, merece una monografía él solo. O sea, cuánto ha contribuido Voltaire mintiendo de manera consciente y deliberada, y no se puede llegar a otra conclusión, toda vez que la mayor parte de sus dineros se los llevó a Cádiz, ¿vale? Y los invirtió en la casa de contratación y no lo dejó en sus colonias francesas y no se los llevó a las inglesas. Si los trajo a Cádiz es porque en Cádiz estaban más seguros y le daban más rentabilidad. Pero tú lees a Voltaire y lo que te cuenta del Imperio Español es una cueva de ladrones. O sea, es el horror es un espanto absoluto. O una de dos, o tenía doble personalidad, o miente de manera consciente y deliberada. O sea, que, digamos, de la visión de la hispanofobia protestante a la del liberalismo consolidada como la visión oficial de Europa, necesitamos el paso de esa Ilustración francesa, y en el caso de España ha sido crucial. Entonces, sin los afrancesados, a lo mejor se hubiera terminado absorbiendo también, ¿no?, en España los tópicos de la leyenda negra, pero las cosas ocurrieron así y no se entiende esa absorción sin el concurso de la Ilustración francesa y los afrancesados. Radicalmente importante, vamos. Bueno, conforme el racismo científico, digamos, se va desarrollando como teoría en Europa, los españoles se convierten en el ejemplo, digamos, de qué es lo que le pasa a los pueblos que no mantienen su pureza racial. O sea, como la raza, digamos, el tronco ario era el bueno, el de la sangre buena, el que lleva aparejada la iniciativa, la inteligencia, todas las cosas, las cualidades superiores. Pues claro, todo injerto en ese tronco que haya venido de fuera es ir pervirtiendo. Entonces los españoles ya tenían un problema, porque ya, digamos, desde el 14 se les está acusando de tener contaminación semita, de haber, bueno, a los textos de los nacionalistas catalanes me remito todavía vigentes, ¿no? El español está contaminado de semitismo y sobre todo su sangre está contaminada por haberse mezclado con los moros y los judíos. O sea que ya, digamos, venía de atrás esa acusación de impureza racial. Pero claro, el racismo no se había todavía adornado de un aparataje científico con lo de los cráneos y la frenología y todo eso, ¿no? Pero cuando se hace esto en el siglo XIX, encima esto viene a coincidir, no sé si casualmente, con el desmembramiento del Imperio Español, con lo cual, claro, ya es la prueba del algodón, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente que no mantiene su sangre aria pura, digamos, en condiciones? Y primero van y se mezclan con los judíos y los moros, luego ya se van a América y para acabarla de liar se mezclan con los indios. ¿Qué les va a pasar? Pues lo que les ha pasado, que se les ha venido abajo el imperio. Claro, si usted no quiere que se le venga abajo su imperio, lo que usted tiene que hacer es mantenerse como raza pura, que ahí es donde el imperio no se viene abajo jamás. Claro, aquello era el disparate pare, pues no había durado un imperio 5 minutos en ningún sitio.
Es decir, que si te ponías a mirar lo de antes, ¿no? Dice, bueno, los ingleses se van a América y los franceses se van a América. ¿Y ustedes cuánto les ha durado su imperio? Manteniendo el sistema de la pureza racial, pues 5 minutos, ¿no? Pues habrá que concederles el beneficio de la duda a estos que se han mezclado con todo lo que se movía, porque parece ser que les ha durado bastante más. Bueno, estas son las construcciones europeas estas. Como estamos acostumbrados a querernos tanto los europeos, no nos damos cuenta de la cantidad de tonterías que hemos ido diciendo a lo largo del mundo. Entonces, bueno, esto está en el Mein Kampf, caray, es que está en los textos fundacionales del racismo, está esta idea de que los españoles son la prueba definitiva de que en cuanto a la sangre noble, sangre aria, germánica, estupenda, la mezclas con lo que pillas, el desastre sobreviene de una manera inmediata. Pero vamos, que esto lo repiten también historiadores e intelectuales americanos como Vasconcelos, por ejemplo. Vamos, que es que esto era, en aquel momento era la explicación FETEN, era la explicación científica. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque no hemos respetado las reglas de la pureza racial, que es lo que provoca, digamos, el mejoramiento humano y tal. Ahí están los españoles. La prueba definitiva. Casualidad, no lo sé, es una especie de conjunción astral malvada, pero el hecho es que de esa conjunción se hereda, y esto está tan absorbido. A ver, es que esto después de la Segunda Guerra Mundial hemos hecho una limpieza grande en el armario y entonces hemos quitado de en medio todo lo que hemos querido quitar. Pero esto no se lo cuestionó nadie, ni al otro lado del Pirineo, pero que aquí tampoco, ¿eh? O sea, tú te vas a cualquier ateneo de pueblo y suelen tener buenos archivos, entonces los españoles tienen esta tendencia patológica a archivarlo todo, ¿no? Y entonces, en el del Ateneo del pueblo de al lado, vamos, del que viváis vosotros, entretente en mirar las conferencias y las reuniones y tal. La mayor parte de los españoles de la segunda mitad del siglo XIX están completamente convencidos de que son una raza degenerada. Así. Pero completamente convencidos, es que no se lo cuestionan, ni siquiera que no haya, que puede que esto no sea así, porque es que además es científico, hija. Entonces, ¿cómo vas tú a cuestionar una cosa que es científica? Lo cual encima demostraría que es que verdaderamente hemos sido toda la vida enemigos de la ciencia. O sea, si no nos creemos lo que la ciencia dice, encima, o sea, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿entiendes? Es horrible, en realidad, te lo planteas y es horrible. Pero un hombre como Ortega y Gasset, que es una de las mejores cabezas que yo creo que ha dado España y creo que en el siglo XX que ha dado Europa, escribe La España invertebrada y el argumento suyo es, bueno, pues que tenemos los genes germánicos, oye, que no tenemos suficientes, porque ¿qué vamos a hacer? Llegaron ya aquí esos germanos desgermanizados y como lo guay del mundo era tener mucho y buen gen germánico al que aclararse, o sea, al que agarrarse, pues los nuestros estaban de mala calidad, porque ya venían mezclados, ¿entiendes? El asunto es que los visigodos ya nos llegaron mezclados, como ya llegaron mezclados, ya llegaron desgermanizados. Oye, José Ortega y Gasset, y ni se le ocurre poner en duda ese planteamiento. ¿Por qué? Pues porque era científico, es que era científico. Es terrible. Porque tú o sea, cuando tú no puedes oponerte a un poder hegemónico en lo militar, ni en lo económico, ni en lo cultural, lo único que puedes hacer, digamos, es construirle una inferioridad moral. En realidad todo eso no son más que argumentos que sirven para demostrar esa inferioridad moral o intelectual, porque por la vía de los hechos y de la práctica no puedes hacer nada en realidad, ¿entiendes? No los puedes derrotar militarmente, no los puedes derrotar económicamente. Y durante mucho tiempo tampoco los puedes derrotar culturalmente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Demostrar que son los malos. Son malos. Ya está. Y entonces, amueblas, realmente el repertorio de la maldad no es infinito. Entonces, una y otra vez, digamos, se recurre a los mismos argumentos porque en realidad la situación es la misma. En realidad es lo mismo. Pequeños poderes, digamos, más o menos periféricos, con oligarquías férreamente asentadas en esos territorios, que un imperio en expansión las tambalea, es que las tambalea, y se niegan absolutamente a ir perdiendo, digamos, su predominio, y entonces desatan contra ese imperio lo único que pueden desatar, que es una campaña, digamos, para demostrar que son horribles, malos, bárbaros, etcétera.
todo lo malo que le puedas achacar, digamos, desde un punto de vista moral o intelectual, porque no puedes con ellos de otra manera. ¿Cómo te vas a enfrentar a ellos? No les vas a ganar militarmente, no les vas a ganar económicamente. Entonces, lo único que puedes hacer es lo que te queda. ¿Lo que te queda qué es? Pues la campaña para demostrar que militarmente que son moralmente inferiores y son torpes y son... Eso se ve muy bien en el caso de los alejandrinos, ¿no? Los griegos con los romanos, ¿no? O sea, cada vez que tienen un problema, pues que venga un romano, arregle esto, ¿no? Y iba el romano y lo arreglaba. Pero el griego no le daba las gracias, nunca jamás, ¿no? O sea, en el fondo era una especie de tonto con suerte, pero si te está arreglando la vida, ¿entiendes? Si Grecia realmente no sería nada, si Roma no hubiera venido detrás a recoger todo aquello y transformarlo en un caudal útil de conocimiento para Europa. Pero fíjate que hemos heredado la visión de los griegos, ¿eh? Mucho más. A ver, no todos ni de una manera generalizada, pero hay que reconocer que realmente las mejores y las aportaciones más contundentes han venido de los historiadores norteamericanos desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Este asunto no hubiera avanzado. O sea, primero fíjate la anomalía que supone que el tema de la leyenda negra, que es cierto que Julián Juderías es el primero que abre camino ahí, pero desde entonces ha necesitado siempre de historiadores extranjeros. O sea, el siguiente avance lo da un sueco, nuestro amigo y admirado Arnoldson, y después, digamos, otro norteamericano que es Malvi, y sigue más norteamericanos como Powell. Y dice, entre el año 14 y la aparición, por ejemplo, del texto de García Cárcel en el 92, fíjate la barbaridad de años en que este asunto ya se sabe que es muy importante, además, no solamente por lo que ha deformado la imagen de España y del Imperio Español, sino por lo que ha deformado las imágenes de otras naciones de Europa, que también están deformadas, en positivo, pero deformadas. Y sin embargo, los historiadores españoles brillan por su ausencia, ¿no? Y en los últimos tiempos, o sea, los trabajos de Dandelé, por ejemplo, sobre la Roma española, etcétera, etcétera, a mí me parecen esenciales. Quiero decir, que es que yo creo que sin el empuje de los estadounidenses, este tema se hubiera muerto, históricamente. Posiblemente se hubiera muerto. Sí, estoy optimista porque creo que ellos van a seguir, entre otras razones, pues porque tengo la sensación, o sea, como la tuvo Powell y antes la tuvo Melville, que los estadounidenses, en cuanto se acercan al problema de la hispanofobia, encuentran un aire de familia con lo que le ocurre a su propio país, que les resulta muy clarificador, ¿no? Y en ese sentido soy optimista, porque pienso, digamos, que los historiadores norteamericanos se sienten reflejados en la historia de España y hasta cierto punto han tomado lecciones, o sea, les ha ayudado a comprender un poco el proceso de su propio país o la evolución de su propio país. Y eso lo dicen, o sea, varios de ellos, o sea, no es solo uno, o sea, lo dice Dandelé, lo dice Malvi, lo dice Powell. Todos en algún momento han visto, digamos, ese juego de espejos y han comprendido, digamos, que la propaganda que rodea a Estados Unidos se parece enormemente a eso de la leyenda negra que le pasó a los españoles, y que realmente solo Estados Unidos es un imperio global de características semejantes a lo que fue el Imperio Español, y que no es el Imperio Británico con el que ellos tienen semejanza, sino que en realidad en la Europa Occidental solo el Imperio Español ocupa una posición semejante a la que ellos ocuparon, ¿no? Y en ese sentido creo, por eso tengo esperanza de que los norteamericanos den más fruto, creo que van a dar más fruto. Me imagino que habrá discrepancias, pues eso es razonable y hasta enriquecedor, o sea, no hay nada más aburrido que la unanimidad, no. No sé, es como de celosos de sus predios gremiales están los historiadores. Yo tengo clarísimo, he sido toda mi vida eso que en inglés se llama un outsider, y lo he considerado siempre una gran ventaja en mi vida. Y no me apetece para nada
incluirme en ninguna clase de grupo gremial más o menos organizado, y no está de moda, pero a mí me gusta ser un marginal. ¿Qué digo? Es que yo no creo esto que se haya perdido últimamente, el derecho a la marginalidad, y que tiene uno que estar integrado en algo por narices sí o sí, me parece una tristeza enorme. O sea, que siempre ha habido, como decía el alemán, ¿no?, es el francotirador, ¿no? Siempre hay alguien que se sale un poco por la vía tarifa o por la tangente, y habrá que dejarlo a ver si alguien existiera así. Yo desde luego no voy a integrarme en ninguna clase de grupo, ni gremial ni no gremial, porque no tengo vocación, porque me asfixio y porque me aburro con ostra, vamos, francamente.